Edmundo da detalles sobre su salida de Venezuela. Maduro se refiere a exilio de Edmundo González. Que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra. Avión venezolano aterrizó sin permiso en Cúcuta, Colombia. Israel da de baja a alto comandante militar de Hezbollah. Top en redes. En su primera entrevista desde su exilio con la agencia Reuters, Edmundo González dice que se resguardó por 32 días en la Embajada de Países Bajos en Caracas y luego en la de España, donde negoció su salida con Jorge y Delcy Rodríguez. El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo en su primera entrevista que decidió salir del país después de que le informaron que las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro iban a buscarlo. Es algo que conversaron con María Corina Machado. ¿Ella estaba de acuerdo con lo que usted le estaba haciendo? Ella no lo sabía. No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Okay. Sabemos que usted estuvo en una embajada pocas horas después de las elecciones, ¿no? Perdón, una aclaratoria. Yo estuve 32 días también en la Embajada del Reino de los Países Bajos, donde me brindaron protección y donde tuve todo tipo de facilidades igualmente. Pero ahí no hubo ninguna de negociación que tuviera que ver con mi salida. El embajador, un poco horas antes que usted llegara a Madrid, dejó ver que también entró en esa embajada porque también se sintió coaccionado y en riesgo, ¿no? ¿Quiere decir que las horas inmediatas después de las elecciones comenzó contra usted alguna coacción? Mira, yo venía de un acto de la campaña electoral a mi oficina y un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Y eso fue lo que hice. Era una buena fuente quien dio la información, y ahí fue cuando tomé la decisión de ir a buscar protección a una de las embajadas donde te digo, en la embajada de Holanda. Perdón, que venían por mí significa que lo iban a detener, claro, o claro. Que podía que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. González Urrutia ha insistido en que la decisión de pedir asilo político en España se debe a que existía una orden de aprehensión en su contra. Quedarme en el país habría implicado esperar el juicio que me tenían preparado. Tenía una orden con señalamientos muy serios por terrorismo, cargos de varios años de cárcel, agregó. El miércoles pasado, González Urrutia dijo que para poder salir de Venezuela, donde tenía una orden de detención, altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro lo obligaron a firmar bajo coacción una carta en la que se reconoce su derrota en los disputados comicios presidenciales. Nicolás Maduro arremetió este jueves 19 de septiembre contra su rival electoral Edmundo González Urrutia, quien denunció que fue forzado a firmar un documento que le permitiría salir al exilio en España. Me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué. El chavismo divulgó una carta en la que González Urrutia se compromete a acatar el fallo de la Corte Suprema que certificó la cuestionada reelección del gobernante izquierdista para un tercer mandato consecutivo en los comicios del 28 de julio. Razón por la que Edmundo aseguró haberlo hecho bajo coacción, desatando un torbellino político que sacudió también a España. Un avión venezolano aterrizó este 20 de septiembre en el aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, Colombia. Según el reporte de medios locales, no tenía autorización para ingresar al territorio colombiano. Los pilotos afirmaron que aterrizaron allí porque estaban perdidos. Minutos después revelaron que llevaban armamento militar y a bordo estaban 3 funcionarios de las Fuerzas Armadas de Venezuela, entre ellos 2 con rango de mayor. La Embajada de Venezuela en Colombia ha señalado hasta ahora que por fallas meteorológicas en San Antonio del Táchira, la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia y sin autorización en Cúcuta.
confirmó que en el avión que cubría la ruta Caracas-San Antonio iban 2 efectivos con armamento y sin pasaporte, teniendo en cuenta que se trataba de un vuelo doméstico en Venezuela. Israel afirmó haber matado al alto comandante militar de Hezbolá, Ibrahim Akil, en los suburbios del sur de la capital libanesa, un bastión del grupo extremista. Al menos 14 personas han muerto en el ataque selectivo. El jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, afirmó que Israel cruzó todas las líneas rojas al detonar las explosiones y advirtió de que los combates no cesarán en el frente libanés hasta que finalicen las hostilidades en Gaza. Israel afirmó que Akil estaba entre los principales operativos que murieron este viernes en un ataque aéreo a un edificio residencial en un suburbio del sur de Beirut. Al menos 14 personas fallecieron y 66 resultaron heridas en el ataque, de acuerdo con el Ministerio de Salud del Líbano. Estados Unidos acusó a Akil de participar en el atentado a la embajada de 1983, en el que murieron 63 personas, así como en el atentado de Hezbolá contra los cuarteles de los marines en Beirut, que mató a 241 miembros del personal estadounidense más tarde este año. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, dejar tu like y tu opinión en la cajita de comentarios.